Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Esta campaña de cartón piedra, de decorado virtual, de fondo verde para poner luego con el croma el horizonte idílico que cada cual más quiere, más vende, no levanta el ánimo de los desengañados y nos aboca, irreversiblemente parece, a una participación baja descorazonadora el domingo del Corpus. El PSOE, consciente de que quedar segundo en su histórico granero de votos de Jaén con solo 3 parlamentarios no solo es un fracaso local, sino el síntoma inequívoco del fracaso global, pone ahora, tal que ahora, toda la carne en el asador. Y placea ya casi a diario a Juan Espadas, todas las semanas está por aquí, por la provincia de Jaén, la pasada por la Sierra Sur para arrancar oficialmente la campaña en Jaén Capital. Ayer mismo de Andújar a Linares, de Linares a Marmolejo. Antes ya había estado con Pedro Sánchez en Torre del Campo, en precampaña, y después sin el jefe en Beas de Segura. Jaén y Sevilla, provincias donde históricamente el PSOE era hegemónico, ahora centran la preocupación y las prisas de la dirigencia socialista. Este curso intensivo acelerado sobre Jaén, no obstante, no mejora la presencia de la provincia en el discurso de los principales líderes políticos. Jaén sigue siendo una mera circunstancia, una circunscripción electoral con 11 escaños a repartir, pero no mucho más allá. Me remito a las pruebas. En el primer debate a 6 de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Jaén apenas apareció en 3 referencias aisladas. 2 para mal, con el sello de Macarena Olona de Vox, la estación de Renfe de Jaén, y el solar industrial laboral de Linares. Catastrofismo ultramontano, cuanto peor, mejor. Todos son culpables menos yo, que llegué más tarde, aunque añore cosas paradójicamente de un pasado aún no tan lejano. Y la tercera mención en clave de descentralización administrativa, la propuesta de Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía para que se traslade a Jaén la Agencia Estatal de Control Alimentario. PP y Vox, a efectos prácticos, sostienen sus campañas electorales de un modo análogo, similar. La estrategia es no decir nada que no esté en el guión y de lo que te puedas arrepentir mañana. Olona, sin ir más lejos, se quitó de en medio después del debate del lunes y reaparece este viernes precisamente en Jaén. El popular Juan Bravo prefiere no sobreexponerse, por lo que acepta entrevistas, pero un solo debate, el de Canal Sur, que por cierto se ha grabado hoy, este miércoles 8, en Málaga. ¿Será en una de esas productoras pata negra que tanto facturan al año al ente público de la radiotelevisión andaluza? Bravo prefiere, dice, hacer paseos electorales y no tantos debates. Con uno basta, solo participa en este de Canal Sur y con esa misma excusa, la de que el número 1 del PP no va a ir a más debate que el de Canal Sur, el cabeza de lista de Vox, Benito Morillo, también se borra, o más bien lo borran, porque su coordinador de campaña, enviado por la dirección de Madrid, pide incluso antes de cualquier entrevista con sus candidatos las preguntas por escrito. PP y Vox, a la vista está, van a favor de corriente, a favor de encuestas, de tendencias. El resto no tanto, sobre todo porque no movilizan a los suyos. Está el personal más pendiente del chapuzón que del revolcón electoral. Salvo acaso Jaén merece más, al que la encuesta preelectoral del CIS le situaba ya cerca de lograr un parlamentario. La campaña en suma es una sucesión de consabidos que no sorprende a nadie ni levanta pasiones, aunque bien es cierto que uno solo pierde cuando espera más de lo que es capaz de conseguir. Cuaderno de bitácora del 19J en 10TV, miércoles 8 de junio, 6º día de campaña. Hoy hablaremos por aquí de demografía política, la relación entre la política y el cambio de población, mecanismos clásicos como jóvenes que se fugan y el envejecimiento progresivo de los que se quedan. La demografía influye en la evolución política de una sociedad, de ello vamos a hablar con un sociólogo experto en demografía, profesor de Sociología de la Universidad de Jaén, Antonio David Cámara. La España vaciada, la revuelta ciudadana
y su paso a la política de partidos, a la política electoral y parlamentaria, en conversación a dueto con Tomás Guitarte, el rostro más visible de ese movimiento de la España vaciada, de la revuelta ciudadana, diputado en el Congreso de Teruel existe, y también con Antonio Sánchez Cañete, que es el cabeza de lista de Jaén Merece Más al Parlamento andaluz. La salud es lo que importa en todos los sentidos, más si cabe después de la legislatura andaluza marcada por la pandemia de coronavirus. La candidata número 2 del PP de Jaén, Catalina García, ha sido hasta hace bien poco viceconsejera de Salud y Familias de la Junta, de Datos Sanitarios en la provincia de Jaén y de Salud Democrática, porque en su departamento, aunque ustedes no lo sepan, hubo que cesar hace poco a un asesor del consejero Aguirre, que además era dirigente local del PP de Cabra, Córdoba, que presuntamente pretendía inflar presupuestos conchavándose previamente con los proveedores. La salud es lo que más importa, con Lina García del PP, y analizando la última semana de agitación electoral, el Sanedrín clásico de este cuaderno de bitácora con los periodistas desde Sevilla, Pepe Fernández y Antonio Avendaño. Arrancamos con un documento gráfico audiovisual impagable, fruto de lo que decimos. Fue en el inicio de campaña del PP de Jaén, en el paseo de las bicicletas capitalino, en la noche del jueves al viernes. Como el CIS les da por ganadores con holgura en la provincia de Jaén, escenario, fiesta y música, con tributos, por ejemplo, a Fito, el de Fitipaldis, y el aquí te pillo, aquí te pongo en el aprieto delante de un micro, que te pongas a cantar aunque no sepas, y desentones, que hizo, que perpetró el presidente provincial del PP, Eric Domínguez, al cabeza de lista, su compañero Juan Bravo, el popular Juan L., sin saber cómo ha venido. 19J, cuaderno de bitácora de 10TV. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. ¿De qué manera evoluciona una sociedad permanentemente en descenso de natalidad, que envejece sobre todo en el ámbito rural, que ve cómo sus jóvenes mejor preparados se marchan? ¿Esculpe un modelo sociológico distinto a la hora de tomar partido en una convocatoria electoral como la del próximo, ya muy cercano, 19J, 19 de junio? Vamos a trasladar esta y otras dudas en materia demográfica a un experto, profesor de Sociología de la Universidad de Jaén, experto en demografía, Antonio David Cámara. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Evoluciona una sociedad como la de Jaén, que en cada nueva entrega del INE vemos estadísticamente cómo pierde población en el ámbito rural? El líder de los socialistas en la provincia, Francisco Reyes, decía que además tiene alguna responsabilidad, alguna presidencia de comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias en esta materia para combatir la despoblación. Dice, no somos España vaciada, pero lo que es incontestable, incluso para el señor Reyes, lo que es innegable es que no paramos de perder población y tener una población más envejecida. ¿De qué manera influye esto en el resultado final, por ejemplo, de una convocatoria electoral? ¿Somos en el ámbito rural más conservadores, más moderados? Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Si pudiéramos afinar tanto, no tendríamos ni trabajo los sociólogos, porque se sabría todo, ¿no? El caso, bueno, ciertamente... tal vez la peculiaridad, una de las peculiaridades efectivamente de Jaén no es la España vaciada, y una de las peculiaridades del proceso demográfico, de la dinámica demográfica en la provincia de Jaén, es que no es un vaciamiento solo de las áreas rurales, sino que
es una pérdida sistemática, sostenida de población en todos los ámbitos territoriales. En las grandes ciudades de la provincia, también las ciudades intermedias de 10 a 20.000 o a 25.000 habitantes, todos los estratos de hábitat están perdiendo población. Entonces, esa es una característica a tener en cuenta. Dicho esto, ¿cómo puede influir una migración que efectivamente sí que es selectiva? Sí que tiene un perfil por edad, que es gente joven la que emigra, y también un perfil de cualificación, por así decirlo, ¿no? O sea, la mayoría, no toda, pero una buena parte de la gente joven que emigra, pues es gente con cualificación media alta. Bien, aquí hay dos procesos que yo creo que se complementan a la hora de analizar un impacto potencial en los resultados electorales. Por una parte está el propio proceso de reemplazo generacional. Esto no tiene que ver con el proceso migratorio. Luego me referiré a esto que has planteado. Pero en el proceso de reemplazo generacional, es decir, cómo se van sustituyendo las generaciones por la parte baja de la estructura de edades de la población, es decir, gente joven que se va incorporando al voto, gente mayor que va saliendo de la pirámide y ya no puede entrar más. Yo le digo a la gente, no salgáis de la pirámide de población porque una vez que se sale ya no se reentra. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que las edades avanzadas de la estructura demográfica probablemente pues vengan de unos procesos de socialización, también sociopolítica, más cristalizados. ¿A qué me refiero con esto? Pues una sociedad más cristalizada me refiero a que la clase social o el estatus socioeconómico, si lo queremos llamar así, pues correlacionaba de una manera bastante más sólida con lo que es la ideología y con lo que es la manera de votar de la gente, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones de votantes que se incorporan al voto, al derecho al voto, pues pertenecen a unos procesos de socialización, a una estructura social bastante más líquida, bastante menos ideologizada y yo creo que también bastante más pragmática y voluble en términos de comportamiento electoral. Por así decirlo, pues mientras que la gente mayor, mucha proporción de la gente mayor, pues ha tenido y tendrá un partido hasta que se muera, pues entre la gente joven no es así. Y esto lo estamos viendo. En esto yo creo que está el factor más importante del cambio social a la hora de interpretar las derivaciones potenciales en términos de comportamiento electoral. Voy ahora a tu pregunta concreta. Bien, ¿qué quiere decir? Que si la gente que se va, que es joven, es la más progresista o la más de izquierda o está sesgada en su comportamiento electoral a la izquierda, pues yo diría que no. Yo diría que aparte de que son jóvenes y con nivel de cualificación medio alto, pero no creo que sea un factor que necesariamente ayude a la derecha o ayude a la izquierda, simplemente porque esas generaciones que se están incorporando, y que en el caso de la provincia de Jaén efectivamente son generaciones pues que muchos de ellos son proclives a marcharse de la provincia, pues no tienen, yo diría, una ideología tan marcada o tan cristalizada en función de su condición social como pudiera ocurrir con generaciones anteriores. Entonces, bueno, ¿es el medio rural más conservador que el medio urbano? Pues depende de a lo que nos refiramos con conservador, porque claro, la brecha que empezó a abrir el PP en Andalucía, ¿no? Y también en la provincia de Jaén,
tanto la región como la provincia, pues eran graneros de voto socialista, digamos, pero la cuña o la brecha que empezó a abrir, que logró empezar a abrir el PP, tanto en Andalucía como en la provincia de Jaén, pues ha sido no precisamente en los pueblos pequeños, sino en el medio urbano. Es decir, que si el conservadurismo lo medimos por el voto a partidos conservadores o a partidos progresistas, sería más bien la hipótesis contraria. ¿De acuerdo? La duda, profesor, está en una gran bolsa de sí. 300.000 nuevos votantes. Sí. Si lo comparamos con la fecha del 2 de diciembre de 2018, sí. Tenemos que recordar la última crisis fuerte, el estallido de la burbuja inmobiliaria y cómo se genera un movimiento del 15M, donde hay muchos jóvenes, muchos universitarios, y esa antipolítica o antipolítica tradicional se refleja en unos movimientos que se sitúan claramente a la izquierda, como después ya se ha esclarecido bastante mejor. Sin embargo, ahora la antipolítica, por estudios sociológicos que estamos viendo, publicaciones, estudios demoscópicos, por ejemplo, en la provincia de Jaén, encuentra un amplio acomodo para pues unas siglas como las de Vox, que parece que se extienden más por el ámbito rural y sobre pretexto de asuntos tan recurrentes como, por ejemplo, las restricciones para la caza en cotos comunitarios, ¿no? Y ahí avanza, ¿no? En casi de la misma manera, con mensajes muy simples, de forma muy populista. Eso ahora se remarca de forma más evidente desde el plano más científico. Sí, tienes toda la razón. A ver, estás planteando una cosa con bastante sentido. Pero que bueno, me remito de nuevo a lo de la dinámica del cambio social y del cambio generacional, ¿no? Mira, si ya no tiene que ver incluso con un tema de edad, sino con un tema de pragmatismo y de manera de ver la vida. Entonces, desde ese punto de vista, a ver, yo lo de populismo, bueno, le podemos llamar como queramos, pero evidentemente mensajes excesivamente ideologizados que desde el punto de vista sociológico o político puedan ser más elaborados, eso en el contexto sociológico o social actual te doy toda la razón en que cala mucho menos que mensajes mucho más pragmáticos, mucho más directos o más fáciles de comprar o mejor dirigidos a un segmento o nicho electoral concreto. Entonces, es cierto, pero bueno, el auge de Vox en el fondo también es otra cara de la antipolítica, si lo pensamos. Lo que pasa que hasta ahora pues la antipolítica o lo antisistema era un discurso o una construcción monopolizada, digamos, por la izquierda, entre otras cosas porque decir que eras de Vox o que eras fascista o cualquier cosa de este tipo, pues era socialmente censurable y censurado y políticamente incorrecto, y eso pues se ha acabado. ¿Entiendes qué te digo? La gente pues el voto a Vox yo creo que es una complementariedad de lo que estamos hablando de la antipolítica, del sistema, de lo antisistema, o también del hastío de buena parte de la ciudadanía, pues ante dinámicas de alternancia de partidos tradicionales que lamentablemente han ido cayendo un poco en el mismo charco. Cierto es que aquí en Andalucía, pues ahora digamos que
el purgatorio le toca un poco al partido que ha estado más tiempo en el poder, que es el Partido Socialista, ¿no? Pero pensemos en el ejemplo arquetípico de la corrupción. Claro, pues, la corrupción en España ha desgastado muchísimo al Partido Popular, por ejemplo, y al Partido Socialista, incluso con esa fidelidad de votante, fidelidad ideológica que ha demostrado, pues también le ha costado al final la Junta de Andalucía. Por lo que te digo, porque el reemplazo generacional nos está llevando a las urnas a perfiles de electores y de electoras, ¿no? Menos ideologizados, más pragmáticos y bueno, sí, es más fácil, desde luego, comprar mensajes muy concretos que a veces, como bien dices, caen en lo populista, que otros mensajes más elaborados, digamos, que realmente cuando tú analizas los spots publicitarios, ¿no?, electorales de los partidos desde el punto de vista sociológico, pues tú te das cuenta de que hay spots que se van a diluir como un azucarillo. Nadie se va a fijar en ese tipo de mensajes. Pero en términos de demografía diferencial, profesor, hablando un poco de cómo afecta a la evolución cultural, política de nuestra sociedad, uno escucha ahora en esta campaña electoral a alguien decir: hombre, llámame facha, pero hay que poner freno a este flujo de inmigración descontrolada. Y uno piensa, hombre, el auge de este tipo de discursos y también la llegada de este tipo, ya lo hemos visto en Castilla y León, de estas formaciones políticas con estos discursos y mensajes al gobierno, en tierra donde dependemos todavía mucho del sector primario, necesitamos mano de obra y estamos viendo sectores como por ejemplo el hostelero, donde falta mano de obra en las condiciones que oferta la patronal. Uno piensa que aquí hay cierta paradoja, ¿no? Bueno, a ver, yo fíjate que, bueno, primero hay cosas que forman parte un poco del cuerpo político y discursivo de este partido al que nos estamos refiriendo, que son manifiestamente falsas. El que haya una inmigración descontrolada, eso es mentira. El que la inmigración suponga un problema o un peligro para la sociedad, eso es mentira, absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esto es muy similar, salvando las diferencias, a lo que ha pasado en Estados Unidos con el fenómeno de Trump. Se ha aludido muchas veces a esta comparación. A ver, hay una clase media-baja en España, en Andalucía, que es una clase trabajadora, pues cuyo nivel de vida en los últimos 10, 15 años, pues se ha visto empeorado, ¿no? Por las circunstancias de las crisis que han ido sobreviniendo y por las dinámicas de integración en el proceso de globalización, pues de territorios relativamente atrasados o descolgados de los procesos de desarrollo, ¿vale? Entonces, claro, esa gente, a la hora de... Esa gente es, digamos, un objetivo más fácil que otros segmentos de la población, pues para venderle un discurso que, desde mi modesta opinión, está construido en buena medida en la mentira y en la falsedad. Pues ya la gente es muy libre y ya te digo que todas las opiniones son válidas, y si uno pues dice, pues sí, soy facha o soy fascista y voto a Vox, etcétera, pues oye, mira, mientras que aceptes las reglas del juego, el problema está, bueno, en que llegado un momento, yo siempre he dicho, pues los actos los conoceréis, entonces yo no tengo por qué tener miedo ni de que gane Vox o de que Vox forme parte de un gobierno, etcétera. Lo que pasa que ciertamente si hay unos sesgos tan racistas y tan fascistas como los que se están dando en los discursos, pues uno se pregunta
se atreverán o podrán hacer este tipo de cosas. Pero no es, desde mi punto de vista, un asunto ideológico, porque Vox, yo creo que en estas elecciones va a recibir votos de antiguos votantes del PP, antiguos votantes del PSOE y antiguos votantes del Partido Comunista. ¿Entiendes qué te digo? Es un voto transversal y es un voto de protesta, de hartazgo, de clases medias, de clases también trabajadoras, pues que se han visto un poco desposeídas o apartadas de las dinámicas de desarrollo, ¿vale? Entonces, en el fondo de este sustrato, ¿no? De Vox, pues yo creo que hay un descontento con el empeoramiento de las condiciones materiales de vida, sobre todo. Puede haber otros factores relacionados con otros temas, pero esto no es un hecho aislado y yo, desde mi humilde punto de vista, pues habría que contextualizarlo también en lo que está pasando en el resto de países europeos y sociedades occidentales. El fenómeno Trump en Estados Unidos es esto, y el auge de los partidos de ultraderecha en el resto de países europeos es esto también. Con lo cual, no está pasando nada excesivamente extraño en Andalucía y en España. Nada nuevo bajo el sol de esta centuria, ¿no? Con otros elementos diferenciadores distintos a los que pudieran ocurrir pues hace un siglo, y que fomentaron la irrupción también con relativo éxito de otras formaciones que abogaban por el totalitarismo, ¿no? Ahora ha cambiado el tiempo, y para hacerlo todo más digerible, más entendible, es bueno de vez en cuando, y más en una tierra que no para de perder población, poner un demógrafo en nuestras vidas, y lo hemos hecho al menos unos minutos en este cuaderno de bitácora del 19J con el sociólogo, con el profesor de sociología, demógrafo de la Universidad de Jaén, Antonio David Cámara. Gracias, profesor, y volveremos a contrastar datos en próximas fechas, conforme vayamos viendo realmente los resultados de esta cita con las urnas. Ha sido un auténtico placer. No, hombre, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación, y nada, ánimo a todos los espectadores y sin miedo, ¿no? A votar cada uno con lo que esté a mesa. Es una de las agradables sorpresas, porque el Run Run, el movimiento desde el ámbito rural hasta las ciudades de la provincia de Jaén, durante los 2 últimos años ha dado como consecuencia pues la confirmación en el barómetro, en la encuesta preelectoral del CIS, que conocíamos la pasada semana, la irrupción en la provincia de Jaén, horquilla 01, de la candidatura de las plataformas ciudadanas de Jaén Merece Más. Un trabajo de largo alcance, ya con una aplicación clara en el mundo político y electoral ante esta convocatoria de elecciones andaluzas del 19 de junio. Todo tiene un antecedente, un precedente claro. Está en la revuelta ciudadana 3 años ya, en el movimiento de la España vaciada, y en una figura que ya afortunadamente se ve arropada por otras tantas en las instituciones parlamentarias. Todo empezó en Teruel. Teruel existe. Diputado al Congreso, Tomás Guitarte, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo por aquí. Sí, es curioso. No sé si Tomás podría imaginarse hace muy poco tiempo que iba a venir a iniciar una campaña electoral a la provincia de Jaén, como ocurriera este pasado viernes y sábado. Pues no. Hay tantas cosas que eran inimaginables, incluso la propia de estar en política, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que somos ciudadanos normales y corrientes, ciudadanos que estábamos pues pisando las calles como todos los demás,
y nos vimos o nos sentimos en la obligación de dar un paso hacia adelante precisamente porque veíamos que la política tradicional estaba dejando de lado problemas muy importantes en el país, problemas que requerían que les prestásemos atención y que si no había otra fórmula, pues los ciudadanos estábamos dispuestos a dar ese paso y llevar estas reivindicaciones a las instituciones porque entendíamos que había un problema serio que no se quería o no se sabía abordar, ¿no? Y un poco esa es la cuestión. Y mucho menos si no nos imaginábamos estar en política, pues mucho menos estar pues a lo mejor en la presentación de la campaña en Jaén, pero lo que estamos absolutamente satisfechos y muy orgullosos de que hayan sido capaces de conformar una opción tan interesante para el futuro de Jaén, ¿no? En un movimiento ciudadano, en un movimiento horizontal, es fundamental, así se ha subrayado, evidentemente la participación de todos, pero también la figura, por ser modélica, ejemplarizante, del líder, del número uno, al menos en la etapa inicial. Y eso ha sido también pues, un motivo de análisis por parte de Jaén Merece Más, de Levanta Jaén, a la hora de elegir a su número uno al Parlamento de Andalucía, el psicólogo Antonio Sánchez Cañete. Buenas noches, bienvenido, Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Una decisión que no es fácil, porque tampoco Antonio viene de la política, precisamente. Que va, ni mucho menos, nada, ni mucho menos fácil. Le preguntaba antes al señor Guitarte, a Tomás, que bueno, que si se imaginaba estar en lo que es el inicio de campaña en Jaén. Y yo me pregunto a mí mismo, y nos preguntamos todos, y nosotros no podíamos imaginar en Jaén Merece Más que Tomás Guitarte hace unos meses viniera a hacer nos viniera a dar ese apoyo, en definitiva, a Jaén Merece Más en el inicio de campaña. Tomás siempre ha estado a nuestro lado, siempre ha estado al lado de las plataformas sociales y bueno, con respecto a la pregunta, fácil no, ni muchísimo menos. Dese cuenta de que yo soy funcionario de la Junta de Andalucía y nunca he estado metido en temas políticos. Sí que es verdad que se dio esta opción cuando se pasó de la plataforma a la vía política en noviembre del año pasado, del año 2021, y en pocos meses, pues ya ves, hemos montado un partido, un comité ejecutivo, un comité organizador también para el tema de las elecciones, porque al haberse nos adelantado, bueno, pues como imaginará, pues todo esto ha sido muy vertiginoso y la situación ha sido que a la hora de integrar al partido Levanta Jaén en nuestra candidatura, bueno, pues se conformó esta candidatura, como digo, y con mi nombre como primer candidato, lo cual estoy pues muy orgulloso y desde luego también muy responsabilizado por el proyecto para poner a nuestra provincia donde se merece, a la provincia de Jaén. ¿Qué supone para Antonio Sánchez Cañete que aparezca una encuesta preelectoral tan controvertida en muchos momentos? Luciferino, sin duda, el director del CIS, Tezanos, para muchos, que ahora, sin embargo, refrendan desde el otro lado, desde la otra orilla, el tino de este estudio sociológico demoscópico. ¿Qué supone tener realmente posibilidades a aparecer, a falta de pocos días para la hora de la verdad, con opciones reales e incluso con una valoración buena del candidato, un conocimiento escaso todavía, pero una valoración, un aprobado sobrado para el candidato? Pues mire, ambas cosas, sobre todo la segunda, sí que ha sido una sorpresa, lo de la valoración del candidato, porque yo me manifiesto como soy, con la naturalidad que tengo. Tengo mi forma de ser y de mi forma de manifestarme y de transmitir, ¿no? Bueno, ahí la verdad que cuando yo mismo me vi en esas valoraciones, y todo el partido nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Algo tendré, no lo sé, ahí lo dejo. Evidentemente no hay que ser jactancioso, yo soy como soy, intento transmitir naturalidad, como le digo. Y con respecto al principio de la pregunta, pues supóngase lo que a nosotros eso nos dijo cuando yo estaba trabajando, porque yo estoy trabajando hasta el jueves pasado, y cuando me entero el jueves pasado de la encuesta del sondeo del CIS, pues la verdad que nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Es decir, que dijimos, oye, mira, más o menos sabíamos o queríamos, y esas son lógicamente nuestras intenciones, y por eso hemos conformado el partido político para llegar a lo máximo, pero que directamente en esa encuesta ya te den de 0 a 1, que con esas posibilidades de salir,
pues nos ha motivado para eso, para ir con más ilusión y desde luego el esfuerzo nos va a quedar en conseguir ese diputado y a ser posible un segundo por la zona, una segunda, en este caso una candidata, una compañera, por la zona de Linares. Tomás Guitarte cantaba Serrat: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. ¿Jaén merece más? ¿Se parece mucho a Teruel? ¿Existe? Bueno, todos tenemos las especificidades propias de nuestro territorio, de nuestra historia, y quizá lo más singular nuestro pues era esos años previos de lucha como movimiento social, que llevamos 22 años ya, ¿no? Desde el año 1999, pero como hemos dicho a muchos de nuestros compañeros en otros territorios, no hace falta esperar 20 años para saber lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que Jaén lo ha acertado en saber lo que hay que hacer. Ha sabido entender que la presencia en las instituciones es prácticamente la herramienta o la principal herramienta para poder incidir de verdad en la toma de decisiones, y esa toma de decisiones es lo crucial para cambiar, digamos, la orientación que llevan buena parte de nuestros territorios. Nosotros decimos que cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué podéis compartir a lo mejor territorios tan distantes geográficamente o tan distantes en las estadísticas de población o de otros aspectos, digamos, que se evalúan en los estudios demográficos o socioeconómicos? Y es que precisamente somos territorios que quedamos al margen de un modelo de desarrollo en el que eligió alguien y que polarizó precisamente la actividad económica y en consecuencia el desarrollo en determinadas áreas, y otras las olvidó como si no supiese qué hacer con ellas, y ante el no saber qué hacer con ellas, pues lo más fácil fue desentenderse, ¿no? Y hay territorios que han quedado precisamente al margen de ese desarrollo o tienen muchas dificultades para el desarrollo porque el Estado en un principio los olvidó, y luego también las comunidades autónomas centralizaron mucho su actividad en la propia capital de la comunidad autónoma y también olvidó esos territorios. Entonces son muchas cosas comunes las que nos unen, aunque aparentemente no se vean, y básicamente es esas ganas o ese deseo de entre todos colaborar a corregir ese modelo de desarrollo que se ha demostrado equivocado, o sea, cuyas consecuencias socioterritoriales son las que ahora padecemos en casi buena parte del territorio español, en más del 70% de la superficie. Ser capaces de corregirlo, y ser capaces de corregirlo apostando cada uno por solucionar los problemas muy concretos que tiene en su ámbito territorial, pero siendo conscientes de que son síntomas de una enfermedad que compartimos entre todos, ¿no? Y ese trabajo conjunto es lo que de verdad va a hacer posible que cambien las cosas, obviamente no de manera instantánea, pero sí en el corto o medio plazo, que es lo que proponemos todos, ¿no? Antonio Sánchez Cañete, los dos principales partidos estatales niegan la mayor. La provincia de Jaén no es España vaciada, pero estamos en proceso de parecernos, por descontado el desequilibrio territorial en modelos de desarrollo, como acaba de subrayar Tomás Guitarte, es una realidad incontrovertible, pero vamos camino, estamos viendo cada año como el INE confirma que la población de Jaén va descendiendo, sobre todo en el ámbito rural, pero en muy pocas ciudades crece. ¿Vamos camino de parecernos cada vez más a la España vaciada? Hombre, vamos a ver, efectivamente, como muy bien ha definido y ha resumido Tomás Guitarte, quitando esas diferenciaciones, realmente en el fondo nos parecemos bastante, concretamente en el tema de la despoblación. Nosotros, y lo dice el IEK, el Instituto Estadística de Cartografía de Andalucía, estamos hablando de que en los últimos 10 años hemos perdido la población de Jaén, la provincia de Jaén, 40.000 habitantes. Pero con respecto a este tema que estamos hablando de la despoblación, el mismo instituto está diciendo que para el año 2040 vamos a perder, no lo decimos nosotros, no lo decimos Jaén Merece Más, lo dice el Instituto de Estadística Andaluz. Vamos a perder hasta el año 2040 103.000 habitantes, que no es poca cosa, ¿eh? Entonces, pues claro que sí, claro que estamos camino de ello. ¿Y por qué? Pues porque la gente joven se marcha. La población de la provincia de Jaén cada día será esto una residencia de tercera edad, como quien dice. La gente joven se está yendo y claro, se está yendo pues por lo que ahora ese caso si le parece entramos, pues porque no existen inversiones, no existen infraestructuras, como bien decía el señor Guitarte, pues bueno, si la Constitución establece que tiene que haber un equilibrio territorial, aquí lo que está viendo es todo lo contrario, ese 70-30 efectivamente que hablaba, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que lo estamos notando y en mayor medida en esta provincia
andaluza con respecto a las otras provincias que siguen creciendo, a las otras provincias, digo, de la comunidad autónoma nuestra de Andalucía, pero en cambio en Jaén está pasando todo lo contrario. Nos preocupa y es una de las cuestiones realmente que la llevamos ahí y la tenemos metida en nuestro pecho, pues porque hay muchas familias que sus hijos y sus nietos ya viven fuera de Jaén y ya digo, el pronóstico, el futuro no es muy halagüeño al respecto por los propios datos, como digo, del Instituto Andaluz. El ninguneo institucional, la falta de inversiones que vengan a suplir una deuda histórica. Es triste comprobar, por ejemplo, uno de los dos debates de estas elecciones andaluzas del 19J en televisión española, en la radiotelevisión pública estatal, con los 6 candidatos, solo 3 referencias a la provincia de Jaén, 2 por parte de la candidata de Vox, para mal, para hablar de la estación ferroviaria de Jaén, con una ilustración, el vacío, la falta de tráfico, de pasajeros, hablar de un solar industrial en Linares, y luego una mínima referencia en un reparto casi de gordo navideño por parte de la nacionalista de izquierdas Teresa Rodríguez, hablando de la conveniencia, la idoneidad de que la Agencia de Control Alimentario pueda estar en Jaén, en esa labor propia de un partido autonomista, regionalista, de pedir descentralización de centros administrativos de la administración estatal. Jaén sigue siendo invisible y de eso puede hablar Tomás con el ejemplo de Teruel durante décadas y puede hablar también usted, Antonio. Sí, Tomás. Bueno, pues mira, el problema real de todas estas cosas es que la mayoría saben desde hace años que estos problemas son graves y serios. Yo recuerdo que precisamente Teruel y Jaén en el año 2005 ya fueron objeto de un plan especial, un plan específico que se llamó en aquel momento de Teruel y plan específico de Jaén, precisamente porque se denunciaban que estaban sufriendo unas singularidades, unas problemáticas especiales con una intensidad mucho mayor que el resto de los territorios. Creo que fueron 3 planes específicos, que uno para Teruel, otro para Jaén, otro para Soria, pero es evidente que hace 17 años ya se era consciente de que esta era una problemática importante y sin embargo nada de eso se ejecutó. O sea, es que estos territorios estamos muy hartos y muy cansados de ver que digamos, a nivel teórico se asume lo que denunciamos, hay una asunción teórica completa, yo creo que por la mayoría de los ciudadanos, incluso por la mayoría de la clase política, pero luego no se actúa realmente para corregir estos desequilibrios. Y eso es lo que venimos a reclamar, es decir, que se dejen ya las palabras, que basten los enunciados teóricos, que se pasen a las acciones, que se pasen con acciones muy concretas. Nosotros muchas veces nos preguntan, ¿pero qué se puede hacer por estos territorios? Se puede hacer todo, o sea, faltaría más que España, que es una de las potencias mundiales, creo que es la 8ª economía mundial, no fuese capaz o dijese que no tiene capacidades para solventar estos desequilibrios. Claro que los tiene. Basta, por ejemplo, que la reindustrialización estratégica que dice ahora todo el mundo que necesita hacer el país para no depender, diríamos, de condiciones externas de industrialización o logísticas, pues que esa industrialización estratégica que necesita España se haga en estos territorios que necesitan una ayuda al desarrollo, ¿no? Donde hay realmente problemas, o que los fondos europeos que llegan tengan unas de sus prioridades, como muchas veces ha declarado el gobierno, pero que luego no ejecuta. Una de sus prioridades sea salir también de esta crisis corrigiendo o contribuyendo a corregir esos desequilibrios. O sea, el mandato del desarrollo económico también en equilibrio territorial es un mandato constitucional del artículo 138 y se debe cumplir o se debe hacer el esfuerzo de cumplirlo igual que se hace con otros. Y eso es lo que decimos, básicamente lo que significan todas nuestras plataformas luego convertidas en partidos, o vienen a decir que la sociedad de estos territorios, pero también gran parte de la sociedad española que comparte sus objetivos, han dicho basta a este olvido institucional, basta a este incumplimiento constitucional y seamos capaces de otorgar unas mínimas condiciones de igualdad a todos los españoles, que todos los territorios tengamos una oportunidad de desarrollo interno en equilibrio, para que nadie de los nuestros tengan que pensar como única salida la emigración. A nosotros nos duele que la mayoría de nuestros hijos tengan que seguir
tengan que seguir saliendo de nuestra tierra como nos tocó salir a nosotros, ¿no? Para buscar una oportunidad de trabajo, y tengan que salir de manera forzada, no porque lo elijan voluntariamente, sino que tengan que salir forzados. Y eso creo que ha llegado el momento de planteárnoslo como un objetivo prioritario en España, porque todos tenemos derechos, es un principio de justicia, es un principio de igualdad. Aquí no estamos hablando de caridad ni de compasión, estamos hablando de la exigencia de unos términos de justicia, y el Estado no puede desentenderse porque sea difícil solucionarlo. Porque cuando planifique carreteras o ferrocarriles, se olvide de unos territorios, y como le cuadra mejor que sea de la otra manera, pues esos territorios que han quedado fuera, pues no pintan nada, no le prestan más interés. Eso se ha acabado, y estamos nosotros para decir que se ha acabado, y por eso es importante que llegaran las instituciones en todos esos territorios, porque solo nuestra presencia garantiza que el paso de la teoría a la realidad, porque si no estamos presentes, las propuestas serán siendo simplemente teóricas y no seremos capaces de forzar ese paso a la realidad. De esos 3 planes específicos, Antonio Sánchez Cañete, para Soria, para Teruel, para Jaén, gobernaba todavía Zapatero. Ha llovido bastante, nunca lo suficiente, como refleja el nivel de nuestros pantanos, pero qué poco se ha movido esa foto fija de Jaén, de las asignaturas pendientes de Jaén. Sí, efectivamente, con respecto, bueno, respondiendo un poco a la pregunta anterior, es que, vamos a ver, dicen que cuántas menciones se hicieron en el debate electoral ayer de los candidatos, ¿no?, a la Junta de Andalucía. Si es que es una pena, es que, vamos a ver, si es que hasta los propios candidatos, si mencionan, como usted dice, en 3 o 4 ocasiones solamente a la provincia de Jaén, pues ya es que ya no se puede decir más. ¿Qué más podemos decir? Si es que somos la eterna olvidada de Andalucía. Si es que estos planes que estamos hablando, de que han servido, si nosotros de la plataforma Jaén Merece Más del año 2017 lleva pidiendo y lleva exigiendo y además está entregando a las distintas administraciones distintos proyectos, solicitando distintos planes, y no nos llega nada, si es que no nos llega nada a Jaén. Si es que, ya digo, y si es que parece como que nos hacen un poco pues lo que ha pasado con el tren, con la Cobra, con el AVE, pues nos están haciendo, nunca mejor dicho, eso, la Cobra, pero es que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Que las políticas y los políticos que hemos tenido en los últimos años, bueno, pues tendrían que hacérselo ver, ¿no? Tendrían que hacérselo pensar, porque todos hemos podido optar a una opción y votar a una opción, pero algo no habrán hecho bien cuando seguimos siendo la provincia andaluza peor en cantidad de datos y en cantidad de ratios, y solicitando, como seguimos solicitando, una serie de inversiones, de infraestructuras, de servicios, y bueno, no nos llegan. Tanto es así que llega ese desasosiego, esa dinámica mental, incluso diría yo como psicólogo, que se ha instituido en la provincia de Jaén, de resignación, de conformismo, y eso es lo que queremos nosotros, pues intentar sacar de la mentalidad de los jiennenses. Es decir, hay que luchar por nuestra provincia para ponerla ya de una vez por todas en el mapa, y para que en Sevilla efectivamente nos escuchen, porque allí, como decíamos, efectivamente decía el señor Guitarte, es en donde nos tienen que escuchar. Ya está bien de manifestaciones, de estar detrás de una pancarta, de palabras bonitas, de promesas. No, si tenemos que tener una idea clara, es que en Sevilla, en donde se van a tomar las decisiones, en donde se ve la trazabilidad del dinero, y ahí es donde queremos estar para luchar por nuestra provincia, por ese abandono que estamos diciendo, sobre todo por una cuestión casi hasta de dignidad, diría yo. No obstante, esto de presentarse en cualquier convocatoria electoral, en unas legislativas, en unas autonómicas, supongo que también cuando lleguen las locales el próximo año se plantearán las plataformas ciudadanas que han pasado a la política representativa, también concurrir en determinados municipios, siempre plantea una cuestión ante el elector potencial, ante el votante, con temas de tan candente actualidad como las políticas de igualdad, la modificación de la ley del divorcio, del aborto, de tantas cuestiones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que cuestionan algunas formaciones políticas que han irrumpido con fuerza desde la antipolítica. Ahí uno puede pensar, si yo voto a Teruel Existe y yo voto a Jaén Merece Más, ¿estos qué opinan al respecto o simplemente no opinan? Sé que en una discusión, en un debate de este tipo, se van a limitar a abstenerse. No, pero limitarse a abstenerse no es tampoco, no es que no sea una opción, es que una opción siempre es esa cuando de los problemas se pretende hacer
más que buscar una solución, muchas veces lo que se busca son argumentos para confrontar con el contrario, ¿no? Nosotros decimos que nos caracterizamos por ser unas formaciones transversales que hacen el esfuerzo por ser transversales, y buena parte de ese esfuerzo consiste en poner de acuerdo a los dos bloques o a los dos polos ideológicos. No nos queremos mover en ese ámbito ideológico de derecha e izquierda porque precisamente nosotros nos caracterizamos por venir a resolver problemas, por tener unos objetivos que cumplir y ser eso prioritario, siendo capaces de dejar en segundo plano la opción, diríamos, ideológica o partidista más personal. Para nosotros se prioriza la solución al problema frente a la lucha ideológica. Pero es que no quiere decir que eso no haya ideología. Obviamente hay ideología, y la ideología, la fundamental, la que trasladamos directamente, es obviamente la corrección del modelo de desarrollo. O sea, prácticamente somos la única opción a nivel estatal que está planteando corregir el modelo de desarrollo que se ha seguido precisamente para hacerlo caminar hacia un objetivo de equilibrio territorial. O sea, que el objetivo de gobernar en equilibrio, de buscar los equilibrios territoriales, sea una política prioritaria de la acción de todos los gobiernos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos autonómicos, sea un objetivo prioritario como es en otros países europeos, como ponemos siempre el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania es un país que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial como objetivo prioritario de la acción de gobierno, fuese de derechas o de izquierdas, fuese conservador o progresista, el crecimiento en igualdad, el desarrollo sostenible en igualdad, en equilibrio territorial, y lo ha conseguido. Y esas políticas se han mantenido, gobernarse en unos o gobernarse en otros. Precisamente es algo parecido a lo que nosotros demandamos con la formalización de un pacto de Estado en el que este problema se evidencie como una de las prioridades, la solución del problema, unas prioridades de la acción de gobierno, y tenga un mecanismo de financiación que sea indiferente que esté gobernando una formación u otra. Pero en lo más puramente ideológico también tenemos opinión. Hay muchas cosas que a nosotros nos afectan, muchísimas cosas. Y nosotros decimos, ¿en qué marco nos vamos a mover? Entonces, reiteradamente hemos dicho que nos movemos en un marco que está constituido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución Española y lo que todo ello representa. Pero claro, la Constitución Española completa también el artículo 138 que nos habla de corregir los equilibrios territoriales. Y en cualquier caso, cuando vemos que hay una cuestión que se podría llegar a consensos, de una cuestión se hace simplemente un objeto de confrontación, nosotros como herramienta de protesta nos abstenemos. Pero no porque no entendamos que la abstención es no tomar parte. Tomamos parte porque la necesidad del equilibrio y del consenso. Solemos poner como ejemplo lo que sucedió con la Ley de Educación, la actualmente vigente, ¿no? Nosotros, como Teruel existe, participamos en la redacción de los contenidos de ese Real Decreto. Prácticamente todo lo que contiene esa ley sobre mundo rural lo conseguimos introducir nosotros, pero luego la otra condición que imponíamos a los partidos que soportan el gobierno era que tenían que hacer el esfuerzo de conseguir que esa fuese una ley aprobada por un máximo consenso, porque entendíamos que en España no se podía cambiar de ley de educación cada vez que cambia el gobierno. Y como no fueron capaces de conseguir ese consenso, o no lo intentaron, o no se esforzaron lo suficiente, pese a nuestro trabajo en el contenido de esa ley, decidimos abstenernos, y la abstención casi llega a suponer que la ley no se aprobase. Pero ese es un ejemplo como gesto de protesta. Aquí hay cosas trascendentales que no pueden ser tomadas solo por una parte, han de compartirlas la amplia mayoría de la sociedad española. Y la mayoría de esas propuestas compartidas son precisamente las ideológicas. Y ahí es donde hacemos el esfuerzo de ser puente y de ser un elemento de consenso. Y cuando no es posible, como herramienta de protesta sí que tenemos la abstención, pero como un elemento tan significativo o más que el apoyo positivo o negativo. La abstención es una protesta frente a su incapacidad de llegar a acuerdos en aspectos que la sociedad española necesita que sean consensuados y que salgan por amplísimas mayorías. La abstención en grandes cuestiones sociales, Sánchez Cañete, también puede ser una respuesta. ¿Lo comparte? Las abstenciones de los temas sociales, bueno, vamos a ver, según qué tipo de temas y según también, vamos a ver, lo que está claro una cosa, concretamente, claro, yo me voy a mi cuestión localista de Jaén Merece Más. Mire, estamos hablando con respecto a esos temas que está diciendo, que
se trata de, Jaén merece más de un partido que lleva 4 o 5 meses, es decir, que no crea usted que ya tenemos una trayectoria de todo tipo, ¿no? Entonces, ahora mismo, sinceramente, lo que nos está interesando y preocupando, más que interesando más, es la supervivencia de nuestra provincia. Si es que nosotros estamos centrados en reivindicaciones, estamos centrados en poner, como decía antes, a Jaén en el mapa. A partir de ahí, bueno, nosotros como partido transversal, efectivamente, pues lo que tenemos a gente en nuestro partido de un sitio y de otro, y ya sería cuestión de más adelante, pues ir llegando a acuerdos y llegando a definir un programa, o más que un programa, una declaración de intenciones con respecto a estos temas que me está usted contando. Otros temas de tipo social, discapacidad, pues mire, yo vengo del tema de la discapacidad, yo trabajo en un centro de valoración de discapacidades, total sensibilidad hacia el tema de la discapacidad. Es decir, que hay otras cuestiones que lo tendremos mucho más claro, que a lo mejor quizás algún tema como el que ha podido usted introducir en la pregunta, ¿no? A raíz de ahí, ya digo, nosotros nos preocupan ahora mismo los temas estos, y según ya vayamos avanzando el partido, evidentemente, pues si no posicionarnos, sí que es verdad que me imagino que, lógicamente, conforme se vaya desarrollando el partido, pues nos iremos metiendo e iremos entrando en otros temas ideológicos, como muy bien decimos, y que en principio ahora mismo lo dejamos sobre todo a partidos nacionales y a partidos que llevan muchísimos años ya trabajando el tema como política nacional. Nosotros ahora mismo en estos temas, quitando, como le digo, discapacidad, la mujer, el trato, lo que es el trato a la mujer, etcétera, etcétera, que lo tendremos todos evidentemente claro. En otros temas, pues tendríamos que consensuarlo, tratarlo y estudiarlo, y desde luego hacer una declaración de intenciones próximamente, más adelante. Lo importante es llegar al Hospital de las Cinco Llagas y tener representación, y que la Voz de Jaén, a través de esas plataformas ciudadanas, tenga al menos un portavoz y tener la oportunidad de trasladar esos mismos mensajes. Antonio Sánchez Cañete, Tomás Guitarte, lo veremos el domingo 19 de junio y tendremos la oportunidad de poder recabar también sus impresiones, vuestras impresiones al respecto. Muchas gracias, muy amables, buenas noches. Gracias a usted. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo igualmente, Tomás. Ella es la candidata número 2 del Partido Popular por la provincia de Jaén, omnipresente durante toda la pandemia, desde el cargo de viceconsejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Por tanto, en la gestión de este gobierno de 3 años y medio de coalición Partido Popular Ciudadanos, en el gobierno del cambio ha tenido un papel fundamental. Podríamos decir que dirigentes del PP de la provincia de Jaén con mayor presencia no han existido, no hemos tenido la oportunidad de conocer al mismo nivel que el de Catalina García. Buenas noches, Catalina, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Oye, eso de dejar el despacho, el cargo, ¿cuesta? Bueno, no cuesta porque la verdad, tengo que decir, bueno, a mí la verdad que me encanta estar en contacto con mi provincia, con la gente de mi provincia y con los pueblos, y la campaña lo que me da la oportunidad es de volver a tomar ese pulso, esa tensión, volver a escuchar a la gente de una manera muy directa, porque la verdad que estos 2 años de pandemia no nos ha dejado ese contacto directo. Y bueno, echas de menos, por supuesto, la consejería, el trabajo, la gente con la que también has establecido una relación allí personal, donde se ha trabajado mucho por Andalucía y mucho por nuestra provincia de Jaén, pero bueno, ahora toca hacer frente también a esta campaña electoral para conseguir una mayoría suficiente para poder seguir gobernando en Andalucía. En fin, en redes sociales, en esa despedida de viernes, se veía una cierta ruptura lógica con equipos de trabajo que han estado en momentos sin duda peliagudos, ¿no? Y que eso, si cabe, ha hecho más estrecha la relación. También se hace con las candidaturas electorales. Al final, pues se constituyen en equipos de trabajo y hay que recorrer los 97 municipios en el caso de la provincia de Jaén,
pero no digo yo que sea por deformación. En el caso concreto de Catalina García, de la candidata número 2 del Partido Popular de Jaén, para hablar sobre todo de sanidad, ¿no? Porque hemos visto el debate del pasado lunes, estamos viendo los discursos de todas las formaciones políticas y es como si estuviésemos ante datos contradictorios, porque hay quien dice la provincia de Jaén, como el resto de Andalucía, penúltima comunidad en inversión sanitaria por habitante, pérdida de empleos. Sin embargo, luego hay datos de crecimiento de empleos que son los que manejan los dos partidos del gobierno del cambio. ¿La realidad cuál es, según Catalina García? ¿Cuál es el discurso que traslada a los militantes del Partido Popular, a los electores del PP, que se le acercan por cualquier pueblo de Jaén y le preguntan, ¿estamos mejor, estamos peor? En atención primaria no tenemos pediatra. ¿Cuál es la realidad que palpa ahora, que puede pisar el terreno diariamente? Bueno, pues la verdad es que durante estos 2 años también he estado en la provincia en los lugares que me lo ha permitido y he visitado centros hospitalarios y centros de atención primaria en nuestra provincia. Y hombre, yo tengo que decir que no vivimos la misma situación que en el año 18, cuando nosotros llegamos a la comunidad autónoma y al gobierno con Juanma Moreno. Yo, para empezar, quiero decir que es verdad que seguimos siendo una de las comunidades autónomas que tiene el PIB más bajo en inversión por habitante, pero también es verdad que veníamos de la situación de la que veníamos. Con respecto al año 18, que se estaba en un 6,1 del PIB, nosotros estamos ahora en el 7% del PIB, se ha aumentado entre año y medio 177 euros por habitante, que supone un 15% más, y que si se hubiese aprobado el presupuesto del año 22, estaríamos en el 7,4% del PIB y estaríamos en un 26% más, 313 euros más. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no lo es. Somos una comunidad autónoma muy grande, con muchas necesidades, pero es verdad que hemos evolucionado de una manera muy importante durante estos 3 años y medio. Yo quiero recordar que si hablamos, por ejemplo, de inversiones, en Andalucía, en los últimos 7 años se había invertido 483 millones de euros, que eso suponía una media anual de 60 millones, y en la provincia de Jaén 42 millones de euros, que suponía una media anual de 5 millones de euros. Eso eran 7 años, pero si hablamos de los últimos 4 años, cuando acabe el año 22, en Jaén se han invertido 97,9 millones de euros, que eso supone una media de unos 24 millones de euros anuales, y en Andalucía 1.065 millones de euros, que suponen 265 millones de media anuales. Un 339% más en Andalucía y un 369% más en la provincia de Jaén. Son datos. Y ahí están los datos. Son datos como, por ejemplo, cuando nosotros entramos en las 2 últimas legislaturas del Partido Socialista, se habían desaparecido en Andalucía 800 camas, y con 3 años y medio del gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno estamos en 1.531 camas más. De ellas, 480 camas son camas UCI. Eso supone que somos la primera comunidad autónoma en número de camas UCI y la segunda comunidad en número de camas convencionales. Nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia de Jaén, perdón, se han invertido en todas las UCI de nuestra provincia más de 4 millones de euros, más de 1.000 metros cuadrados y 19 camas más. Si queremos hablar de los profesionales, los datos están ahí. Se han firmado convenios colectivos, convenios con los sindicatos en 2 ocasiones. La primera era para aumentar el precio de la hora de guardia y el precio de noche y festivo, un 34% más la hora de guardia y un 11% más el precio de noche festivo. Lo último que hemos hecho y que se aprobó y que será efectivo ahora en la nómina del mes de mayo fue la continuidad asistencial para los médicos para la tarde, para poder suplir esas deficiencias que tenemos en algunos lugares por el déficit de médicos. Cobrarán esa continuidad asistencial igual que la hora de guardia en el hospital. Y por otro lado, se aumentó el sueldo base de las enfermeras, pasando de ser las terceras peores pagadas de España a ser las terceras mejor pagadas de España. También se ha puesto en marcha la carrera profesional para las categorías que no la tenían.
Quiero recordar que eso fue algo que se firmó en el año 2006, se publicó en el BOJA y que nunca se cumplió por el gobierno de Susana Díaz, pero sí lo hemos cumplido nosotros ahora y se está empezando a desarrollar. Y tenemos 2.600 médicos más en Andalucía, que es un 11% más, 7.590 enfermeras más, que es un 27% más, que no es suficiente, es verdad, tenemos que seguir avanzando, pero los números son los números, que se publican, son los números que se elevan al ministerio y es lo que hemos hecho en estos últimos años y medio. Mejorar la calidad asistencial. Hemos pasado también en listas de espera en el año 18 de estar esperando 218 días de media para una intervención quirúrgica a estar en los 114, que es un 40% menos de días de espera, 23.000 andaluces menos en las listas de espera a pesar de la pandemia. Que se puede hacer mucho más, sí, pero hemos tenido por medio, que no se nos olvida a nadie, una pandemia durante 2 años que ha presionado mucho al sistema sanitario, que hemos tenido unos profesionales magníficos, seguimos teniéndolo, lo hemos tenido siempre, pero en esta pandemia nos lo han demostrado a la sociedad aún más y ahora tenemos que seguir cuidándolo a ellos para que ellos nos puedan cuidar a nosotros. Los datos, como lo escrito, siempre son muy sufridos, tienen interpretaciones varias. Médicos, 2,4 por 1.000 habitantes frente a una media estatal de 2,8 frente a la media estatal de 3,4. Ese es un dato. Y otro, el tema de los contratos que finalizaban el mes de octubre de 2021, ahí ha habido examen, autocrítica, porque sobre todo enfermeros y enfermeras decidieron dar el paso y marcharse a otras comunidades autónomas. Quiero decir, en este proceso siempre complejo de afrontar la lucha contra una pandemia desconocida por sus dimensiones, ¿ha habido autocrítica en la administración sanitaria andaluza del Partido Popular? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha puesto delante de un espejo para poder ver cuáles eran las debilidades del sistema y cuáles han sido sus fortalezas. Yo siempre digo que la fortaleza mayor de nuestro sistema son nuestros profesionales, por eso tenemos que estar siempre cuidándolos y mejorando sus condiciones laborales y sus condiciones de trabajo. Y, hombre, decir que es verdad que en un momento dado, cuando los niveles bajaron, los profesionales no se les renovó el contrato, pero a los 2 meses, mes y medio, se produjo esa renovación normal, porque el sistema sanitario siempre tiene esa época, pues cuando llega el verano se vuelve a hacer otra contratación, cuando llega alta frecuentación en otoño se vuelve a hacer otra contratación que tiene un tiempo limitado. Y yo quiero decir que a fecha de hoy, en el sistema sanitario público de Andalucía, con respecto al año 18, tenemos casi 30.000 profesionales más, con lo cual estaremos siempre en esas medias, pero ya digo, cuando llega el verano se aumentará y cuando llegue el otoño se aumentará. Y problemas, por supuesto que tenemos muchos problemas, pues para la contratación de profesionales médicos. Hemos tenido muchos problemas durante la pandemia para también ya la contratación de enfermería, no solo en el sistema sanitario, sino en hospitales privados o en centros residenciales de Andalucía. Y creo que nos toca a todos hacer un buen examen para ir solucionando muchos problemas que hemos detectado dentro del sistema y que tienen que servirnos de base para ese camino, para ir solucionando todos los problemas y que cuando volvamos a tener una pandemia, todo lo que ahora hemos detectado que es un problema, lo podamos tener solucionado, como por ejemplo la asistencia sanitaria dentro de los centros residenciales de Andalucía. Y la equiparación salarial, ha comentado muy de pasada el tema, una necesidad, ha habido mejoras, pero siguen las organizaciones profesionales, el sindicato médico, el sindicato de enfermería, hablando de esa necesidad de la equiparación salarial en la sanidad pública andaluza con respecto a otras comunidades autónomas. A mí me encantaría poderlo hacer todo de una vez, pero es verdad que tenemos un presupuesto que es finito y tenemos que atender muchas necesidades, porque no solo están atender las necesidades sanitarias. El gobierno de Juanma también ha puesto encima de la mesa la equiparación de los profesores, o ha puesto encima de la mesa tener 2.000 plazas más residenciales y centros de día en Andalucía, la subida del precio de la plaza de residencia o de ayuda a domicilio.
En salud se ha hecho un gran esfuerzo, reconocido por las propias fuerzas sindicales en el último acuerdo que se ha firmado. Porque primero se hizo ese primer paso de equiparación salarial, que tenemos que continuar en él. Y el segundo paso que se ha hecho ha sido la subida, como he dicho antes, de las enfermeras, que son ahora las terceras mejores pagadas. Los profesionales médicos que van a contar con esa continuidad asistencial y la carrera profesional para todas las categorías que no la tenían y que también supone un avance económico y de desarrollo profesional. ¿Y que tenemos que seguir avanzando? Por supuesto que sí, pero han sido 3 años y medio. 3 años y medio el presupuesto no ha dado para atender a todas las necesidades y tenemos que seguir. Para eso pedimos la confianza de los andaluces, en los próximos 4 años avanzando en esa equiparación salarial para que nuestros profesionales sanitarios decidan quedarse en Andalucía. Ha sido muy importante, pues hay un auténtico leitmotiv por parte de este gobierno del cambio, el marcar un antes y un después de los 37 años de gobierno socialista. Ha habido un mantra, el hablar de la corrupción, el decir durante este periodo, lo decía el candidato del Partido Popular y presidente Juanma Moreno Bonilla en el debate de Televisión Española, no hemos aparecido en titulares por temas de corrupción. Sin embargo, durante este periodo, durante la dura pandemia, ha surgido un caso que ha aparecido en medios de comunicación que al menos ha servido para comprobar el grado de fiscalización, de control que existía precisamente en el departamento del que ha formado parte en un lugar preeminente Catalina García, la Consejería de Salud y Familias, el caso maletines, la compra de unos maletines para pruebas COVID, con un asesor del consejero Jesús Aguirre que ha tenido que dimitir y que era militante del Partido Popular, secretario general del PP de Cabra. ¿Los controles están para que caiga quien caiga? Exacto, yo creo que esa es precisamente a lo que se refiere el presidente Juan Manuel Moreno. La corrupción va en las personas, no en las entidades o en los partidos políticos, es personas, aunque aquí en Andalucía hayamos asistido y hayamos vivido a una corrupción que era un poco más institucionalizada, si se puede decir de alguna manera. Aquí lo que el presidente nos pidió desde el principio de la legislatura era la corrupción, cualquier caso conocido por cualquier consejería era puesto en mano de Fiscalía desde el minuto 1. Así que me tocó precisamente a mí como viceconsejera de Salud y Familia, una vez que llega el caso a nosotros y nos lo denuncian, un empresario, pues en el mismo momento en el que tenemos nosotros la Consejería de Conocimiento, lo que se hace es cesar a la persona, abrirle un expediente. Primero se le abrió el expediente, una vez finalizado el expediente se cesó a la persona y como nosotros tampoco teníamos capacidad para decidir o detectar si existían algún problema delictivo, lo que hicimos fue ponerlo de una manera inmediata en manos de la Fiscalía. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer en la política, los políticos, velar para que el dinero público, al final, es un dinero que es de todos y que debemos de velar para que ese dinero se invierta de una manera eficiente y eficaz, pues en sanidad, pues en todo lo que es salud. Así que no podemos estar de brazos cruzados, y en el momento que conocimos, lo que hicimos fue ponerlo en manos de la Fiscalía. La Consejería de Salud y Familia fue la que denunció el caso ante la Fiscalía. Así que toda la información se da a través del portal de transparencia. Todo lo que hemos tenido se le ha dado a la Fiscalía y a los investigadores que nos lo han pedido. Y bueno, esperando que se han declarado el consejero, han declarado todo lo que ha pedido ese juez en cuestión. Y nosotros, pues nada, a disposición judicial para que se aclare cuanto antes y para que las responsabilidades pues se diriman. Pero que alguien del equipo de trabajo de la consejería, un asesor del consejero, haya tenido que dimitir y haya estado presuntamente implicado, ¿decepciona? Bueno, pues sí es decepcionante ver que una persona de tu equipo ha podido caer en la tentación de querer quedarse con un dinero que es público, cuando el dinero que llega a la consejería y que llega al gobierno, pues es un dinero que
viene de la recaudación de todos los andaluces, que a las personas les cuesta mucho trabajo ganar ese dinero, que después ceden sus tributos pues, para tener una mejor sanidad, una mejor educación y mejores políticas sociales. Y es lamentable que en nuestro equipo tuviéramos una persona pues, que haya podido caer en esa tentación. Pero bueno, las personas somos en muchas ocasiones débiles y lo que sí tenemos que tener por encima de nosotros son sistemas fuertes que nos fiscalicen y que no nos den la oportunidad de hacer nada que esté fuera del ámbito de la ley. Presuntamente, pero si se demostrase que Guillermo González señalaba con el dedo hacia arriba estos 5 millones de plus, de presupuesto inflado, es para los de arriba, el Partido Popular tendría por profilaxis que actuar contra esta persona. Por supuesto, contra esta persona y con cualquier otra persona que dentro de esa investigación judicial saliera señalado. O sea que sería contra él o contra cualquier otra persona si es que hay alguien más implicado dentro del procedimiento. No nos temblaría la mano, por supuesto. Hemos conocido como la importancia de 2 jiennenses precisamente en esos órganos de control en un momento tan complejo en el que, sálvese quien pueda, cualquier ayuntamiento compraba material sanitario para luchar contra la pandemia y que en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía había 2 jiennenses, la viceconsejera, el director financiero también del Servicio Andaluz de Salud, José Antonio Miranda. Ha sido un momento de estrechar más si cabe, yo lo decía antes en otra pregunta anterior, el vínculo personal que ya existía, el conocimiento de esos militantes, de esos dirigentes de la provincia en un momento como este. ¿Ahora Catalina García es más amiga de José Antonio Miranda o menos? Hombre, las dificultades lo que hacen es estrechar lazos y yo creo que el equipo de la Consejería de Salud jamás habrá trabajado como ha trabajado en esta ocasión con el Servicio Andaluz de Salud, que al final hemos sido uno, ¿eh? Yo creo que eso ha sido histórico y por supuesto que nos hemos convertido en personas mucho más cercanas y mucho más amigas. E incluso hemos hecho otros amigos. Pero además es que yo tengo que dar también las gracias a todos los profesionales que trabajan y han trabajado directamente conmigo en la Consejería de Salud, especialmente en Viceconsejería y en la Secretaría General Técnica, porque si no fuese gracias a ellos y a su gran profesionalidad en estos últimos años, hubiese sido muy complicado, porque no solo hablábamos de una transformación del sistema sanitario desde el punto de vista asistencial para atender a todos los hospitales y los centros de salud y una atención sanitaria a todos los andaluces, sino que además la Consejería de Salud era el centro neurálgico de todas esas normas que al final salían y que influían en toda la vida de los andaluces. Y eso se ha hecho por un gran equipo dentro de esa consejería, unos grandes trabajadores y profesionales que estaban cuando nosotros llegamos, que no iremos y que seguirán estando ahí con otros políticos que lleguen posteriores a nosotros, pero que son grandes profesionales y que se han dado para esta batalla. Así que se ha hecho un círculo muy estrecho con todos los trabajadores de la Consejería del Servicio Andaluz de Salud y, por supuesto, con el equipo directivo. Los estudios demográficos insisten, lo comentábamos con la gente de Jaén Merece Más y de la España Vaciada hace unos minutos, insisten en ver un proceso degenerativo en cuanto a sostenimiento de población en el ámbito rural jiennense. Y eso evidentemente hace que la población envejezca más y sea más necesaria la atención no solo sanitaria, sino sociosanitaria, residencial. Como comentaba Catalina García hace unos minutos, el nivel de sus profesionales, la ratio también de atención en estos ámbitos. Jaén, el deterioro de la demografía en Jaén es algo irreversible, políticamente hablando, ahora que se vende tanto discurso, incluso tanto humo. Bueno, yo creo que puede ser reversible, pero sí es verdad que nos tenemos que tomar en serio cuáles son los déficits de la provincia de Jaén, cuáles son sus déficits para nosotros poder ir al camino que es la fijación de población. Y en el mundo rural tenemos muy claro cuáles tienen que ser las claves para la fijación de la población. Y si no hay empleo,
es la primera clave. Y después tener unos servicios de calidad. Nunca van a ser iguales que los que tenga en una capital, pero por lo menos que tenga la mayoría de los servicios cercanos a ti, si no en el mismo municipio, en el municipio de al lado. Yo creo que tenemos que ir a un sistema que nos permita que en cada comarca existan todos los servicios en las comarcas y permitir y facilitar la movilidad y la accesibilidad a todos los servicios. Y además, en las herramientas que tiene la comunidad autónoma, como pueden ser esas plazas residenciales concertadas, tanto en plazas de residencia de mayores como de discapacidad, pues hacer un guiño al mundo rural y que el mayor número de conciertos de plazas se realicen precisamente en esos lugares donde ya sabemos que tenemos un problema. Es verdad que tenemos lugares donde el fomento del turismo puede ser ese motor, pero en otros lugares donde no pueda ser, tengamos la agricultura, tendríamos que tener también otra parte como puede ser esas plazas de centros residenciales que al final lo que hacen es generar empleo en esos municipios y por lo tanto fijar población en esos municipios, o como por ejemplo los lugares donde sabemos que la caza también es un motor económico y estratégico, pues facilitar, ayudar y promocionar pues en esos lugares la caza y venderla y protegerla como lo que yo tengo muy claro que es que la caza es protección del medio ambiente, porque es caza sostenible y porque los que la ejercen y la ejecutan siempre quieren lo mejor para su fauna, para su flora y para el lugar en el que residen. Así que yo creo que sí se puede detener ese deterioro demográfico de la provincia de Jaén, pero tendrá que ser con un acuerdo de todas las administraciones, no la comunidad autónoma, sino comunidad autónoma, diputaciones provinciales, ayuntamientos, con una implicación real de todo, efectiva, con dinero encima de la mesa y con renuncia por parte de uno en unas cosas y la aceptación por parte de otro en otros temas. Así que si eso no se hace de esa manera, el mundo rural seguirá mermándose cuando tenemos verdaderamente capacidad y potencialidad en esos pueblos de nuestra provincia para poder darles vida. Catalina García es una dirigente política del ámbito rural jiennense, conoce el ámbito rural jiennense, viene de ser alcaldesa de una pequeñísima población de Jimena, ha mencionado la caza hace un instante y yo le pregunto algo que es muy recurrente ahora en estos momentos, en plena campaña electoral, sin estructura en muchos municipios, sin concejales en sus ayuntamientos, el discurso de Vox se cuela y en muchos de esos pueblos parece que supera claramente a los dos partidos tradicionalmente asentados, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. ¿Lo ha notado Catalina García en sus propias carnes? Quiero decir, en sus entornos más cercanos, en dirigentes del partido que ha vuelto a visitar en esas pequeñas poblaciones y ha visto que ahora están mucho más seducidos por Vox que por el discurso del PP. Bueno, pues precisamente en los municipios pequeños no es donde yo he detectado esa que la gente se pueda inclinar más por Vox. Yo creo que esto está pasando en Jaén más, pero en ciudades más grandes. En los municipios más pequeños no. Y yo creo que Vox tiene un discurso fácil de no haber gobernado nunca. Nosotros venimos de gobernar por primera vez en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero de gobernar en otros muchos sitios, como por ejemplo yo, 12 años en mi municipio. Y yo creo que donde más se aprende y donde yo más he aprendido y me he llevado las mayores lecciones ha sido precisamente ahí en mi municipio, donde trabajaba como alcaldesa y trabajaba como enfermera a la vez, y donde descubrí qué era el mundo rural, qué era trabajar para los ciudadanos y cómo la política se convertía en un servicio público. Eso es lo que nosotros ponemos encima de la mesa, lo que yo he puesto encima de la mesa dentro de mi vida política ya de larga duración, y el que no lo entienda así, pues y haga un discurso muy ideologizado como el que está haciendo ahora mismo Vox
con 2 o 3 temas encima de la mesa, al final caerán como caen todos los que no tienen un contacto directo y no saben cuál es la realidad. Y vos no conoces la realidad de la provincia de Jaén y no conoces la realidad de Andalucía, porque ayer yo viendo el debate, Macarena Olona no entró en ninguno de los problemas reales que tiene nuestra tierra y de las carencias en las que se debe trabajar. Así que Vox, yo creo que tiene más repercusión en grandes ciudades que más que en el mundo rural y en los municipios pequeños. Y que su recorrido yo creo que no será tampoco muy largo si no cambia y no se apega a la realidad y a los problemas. Encuesta preelectoral del CIS 5, 3, 1, 2, 1, 0, 1. Después de ver asistir como dirigente, incluso como cabeza de lista en unas elecciones autonómicas, al empate, que ya era un resultado muy bueno en una provincia tradicional granero de votos del Partido Socialista, esto de superar tan holgadamente al PSOE, ¿es creíble, Catalina? Bueno, pues mire, yo las encuestas en cuarentena, como siempre, yo no quiero ser, soy extremista porque el trabajo que se ha hecho está ahí. Y a mí me gustaría que los andaluces y que la provincia de Jaén, los jiennenses, lo reconocieran. No voy a mentir. Pero las encuestas son encuestas y yo siempre digo que hay que esperar al último día, que lo que tenemos que lanzar es un mensaje de ejercer el voto ese mismo día, el día 19 de junio, porque lo demás al final será engañarnos. A mí me gustaría que se reconociera ese gran labor que se ha hecho y trabajo, y los números están ahí. A mí, yo escucho a la gente cuando dicen tenemos menos médicos, tenemos menos profesores, tenemos menos... No es verdad, los datos están ahí. ¿Que no son suficientes? También es verdad, que nos queda mucho por hacer. Pero en nuestra situación en Andalucía con respecto al año 18, en la parte económica, en la parte sanitaria, en políticas sociales, en educación, en turismo, los datos que queramos ver, la fotografía de Andalucía y de nuestra provincia de Jaén ha cambiado a mejor, ha cambiado poniendo a nuestra comunidad autónoma en uno de los primeros puestos, tanto en creación de empleo como en exportaciones, en capital extranjero invertido en nuestra comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas donde menos impuestos ya se pagan, pero además hemos generado más ingresos y se han generado más gente que cotiza en nuestra comunidad autónoma, con lo cual lo que hemos demostrado en estos 3 años y medio el gobierno de Juanma Moreno es que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hemos gobernado la Junta de Andalucía y no ha pasado nada malo. Han pasado muchas cosas buenas y invito a la gente a que mire los datos reales de lo que ha pasado y cómo se ha transformado nuestra tierra y cómo siempre lo que habíamos dicho, que esa bajada de impuestos generaba más empleo, generaba más riqueza para nuestra tierra y cómo lo que siempre habíamos dicho, que Andalucía era una tierra de oportunidades y Jaén es una tierra de oportunidades. Al final, el gobierno de Juanma Moreno lo ha demostrado que es así en estos 3 últimos años y medio. Externalizar servicios sanitarios, privatizar, no siempre tiene por qué ser malo. Bueno, pues nosotros venimos de una experiencia que es lo que nos hemos encontrado dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde ya había servicios externalizados y servicios privatizados. O sea que ese mantra de la privatización es un mantra que repiten una y otra vez, pero que si nosotros miramos las plazas concertadas de residencia en Andalucía, es el 90% de ellas. Los servicios externalizados sanitarios lo hizo el Partido Socialista, no lo ha hecho el Partido Popular. Así que yo creo que pueden convivir perfectamente ambos sistemas, se ha demostrado en estos años. Lo que sí hay que estar muy vigilantes por parte de la Administración, que cuando un servicio se externalice se tiene que garantizar las condiciones laborales de esos trabajadores que al final lo que están prestando es un servicio, por ejemplo en salud, pues sanitario, como por ejemplo Salud Responde, me gustaría ponerlo encima de la mesa. Unos profesionales que han tenido quejas durante muchísimos años y que ahora pues han conseguido lo que siempre habían solicitado, que era no ser teleoperadores y ser gestores
a partir del 1 de agosto lo serán, y con una subida salarial del 17,8% y una inversión en ese edificio de Salud Responde 1,4 millones de euros. Con lo cual, perfectamente pueden convivir ambos sistemas, pero sí es verdad que lo que tiene que hacer el gobierno andaluz es estar muy pendiente de esos sistemas, de esos que ya estaban externalizados, para cuidar que esos profesionales tengan las condiciones laborales que deben de tener y a las que se les deben de respetar. Así que los mantras, yo creo que ya es hora de quitarlo y de poner encima de la mesa lo que es lo mejor para los andaluces en cada momento y en cada lugar. No, lo importante es manejar datos. Hemos hablado mucho de datos en esta entrevista, que lo hagan los andaluces, los electores, sobre todo esos 3 de cada 10 que todavía no tienen claro a quién votar el 19 de junio, ni siquiera si van a ir a votar, y elegir, que para eso estamos los medios de comunicación, lo mismo que los políticos haciendo campaña, para trasladar todos los elementos de juicio necesarios antes de decidirse. Catalina García, candidata número 2 del Partido Popular de Jaén, ex viceconsejera de Salud y Familias, como siempre, un placer conversar con usted, conversar contigo. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo a todos los telespectadores. No hay mejor manera de poner broche a cada edición del cuaderno de bitácora del 19J que conectando con Sevilla y escuchando las valoraciones sobre las últimas horas trepidantes, al menos por agitación en clave de incógnitas y no realmente por el ritmo de los diferentes candidatos. Unos corren más, otros menos. Ocurre como los malos estudiantes cuando llegan los exámenes de junio, el atracón de materia, litros y litros de café y anfetaminas. El Sanedrín del cuaderno de bitácora con Pepe Fernández. Buenas noches, amigo. Ay, muy buenas noches. Un saludo a todos. Antonio Bendaño, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Oye, decidme, esta semana yo pensaba que iba a movilizarse un poco más los potencialmente perdedores en esta carrera, que iban a intentar buscar al menos unos cuerpos ya de distancia, pero ni el CIS ni el primer debate de los dos previstos a 6 parece que han situado la posibilidad aritmética de la suma de la izquierda en un punto en el que el triunfo holgado de las derechas no sea la previsión más cierta. Sí, yo creo, Manolo, que no se ha movido nada, por lo menos la impresión que tenemos aquí en Sevilla, en la calle y hablando con algunos dirigentes políticos, es que no ha llegado a moverse nada. Esa es una buena noticia para las derechas, sobre todo para el Partido Popular y para Vox, pero fundamentalmente para Moreno, y una muy mala noticia para la izquierda y sobre todo para el Partido Socialista, ¿no? Juan Espadas y sus estrategas no han encontrado la clave, el clic ese que puede hacer un engranaje electoral para decir hemos cambiado de fase y tenemos a la gente activada. Yo creo que eso no lo han conseguido. El último, digamos, la última oportunidad importante que tuvieron fue antes de ayer en el debate que se celebró en Televisión Española. Ahí a mí me parece que no hubo claramente ni vencedores ni vencidos, una especie de empate general propio también de los debates a 6, pero un empate era una derrota para Juan Espadas, que parte de posiciones más atrasadas y que necesita ir ganando esos cuerpos que comentabas, Manolo, y que en mi opinión no los está ganando todavía. En relación con el debate, ya que lo mencionas, Antonio,
Es verdad que en el debate no ganó nadie, pero tampoco perdió estrepitosamente nadie. Yo creo que fue una toma de contacto y sobre todo sirvió para que los andaluces le vean la cara a los candidatos, porque a muchos no son conocidos, no eran conocidos, espadas entre ellos. Ha sido una especie de plataforma y a mí me ha parecido positivo el que se celebre este debate por varias razones. Primero, porque un debate en democracia, debatir sobre los problemas de los ciudadanos en democracia, me parece algo obligado y necesario. Por tanto, bienvenido. Y después, que aquí cada uno se repartió sus papeles, y en un momento determinado pues hubo en este caso la candidata de Vox, que quiso torpedear el debate con un discurso que por otra parte era esperado, y yo creo que no triunfó excesivamente. Al que noté más alterado fue a Juan Espadas, que por otra parte creo que de los candidatos presentes en el debate es el que demostró, o es el que tiene, por lo menos a mi juicio, menos experiencia como debatiente. Y eso al final, no sé si tú lo notaste, Antonio, pero yo le noté que le faltaba tablas para debatir. Y me sorprendió enormemente como tanto Juanma Moreno como Juan Marín, los dos en concreto, deben haber tenido unos cursos intensísimos de telegenia, porque han aprendido a mirar a la cámara, saben dirigirse y comunicar, cosa que a los otros les costó. Desde luego, la que no transmitió o la que no traspasa la pantalla es la señora Olona. Eso me quedó claro. Y estoy con lo que comentabais. No, todo sigue igual. Y en todo caso, pienso que el próximo debate, que será el próximo lunes a través de la RTVA, yo creo que va a ser más decisivo que este. Y que se lo estarán preparando más y vamos a ver, pero no parece que se mueva mucho el electorado, y sí me llega o percibo que ha habido mucha gente que puede haber cambiado su intención de votar tras lo que ha escuchado en el debate. Y yo creo que esa línea, si la gente que se anima son los que están irritados por lo que le han escuchado a Olona, eso le servirá de potenciar a la izquierda. Si es al revés, pues potenciar a la derecha. Pero creo que estamos un poco en una campaña francamente rara, y sobre todo que sigue pareciéndome la precampaña de las generales. Iba a añadir que en el debate del lunes, yo creo que se evidenciaron las deficiencias que tiene Macarena Olona como candidata. Es decir, Macarena Olona no era capaz de meter en el debate temas propiamente andaluces, porque se pierde en ellos. No los conoce, Antonio, no puede conocerlos. Es una señora que está dedicada a la política nacional y desde Madrid, y la que se hace en Madrid, en el peor sentido Claro, y fíjate, Pepe, yo creo que hay quien tuvo mejores reflejos para replicarle, fue Teresa Rodríguez, que en fin, le metió los rejonazos importantes, le hizo el recordatorio de que no podía saber cómo se sentían las mujeres en Andalucía, porque ella, Andalucía, la ha pisado poco. Las cosas que dijo Macarena Olona podría haberlas dicho en Aragón, en Madrid o en cualquier otro sitio, ¿no? Esas deficiencias se vieron ahí, y luego ayer, como sabéis, nos ha desconcertado un poco a todos con esa decisión de no hacer ningún mitin hasta el próximo viernes, precisamente en Jaén, y luego el fin de semana en la Costa del Sol y demás, ¿no? Es difícil entender por qué una candidata que estaba levantando muchas expectativas se quita de en medio nada menos que 4 días en plena campaña electoral. Yo sinceramente no acabo de entenderlo bien, y alguna gente que entiende de este negocio que le he preguntado tampoco salían de su desconcierto. No lo sé, a mí también me ha desconcertado, pero poniéndome a pensar mal, he llegado a pensar que es una experiencia que está poniendo en marcha Vox. Dice, vamos a estar 3 días sin hacer campaña, a ver si nos siguen votando, a ver cómo son las expectativas, porque al final lo que sí consta es que las expectativas que está reuniendo Vox en esta campaña son francamente elevadas, y siguen teniendo muy preocupados los del Partido Popular, porque a día de hoy sigue siendo se están disputando un electorado muy parecido. El papel que adoptó Juanma Moreno de hacer de presidente es lo que antes han hecho otros presidentes socialistas. Nos acordamos perfectamente. Entonces, cuando se quejaba, todos contra mí, eso es lo que decía Susana, o lo que dijo Chávez en otra época,
bueno, Chávez no decía estas cosas, pero las pudo decir Griñán, ¿no? Es decir, ahí la izquierda es la que está intentando canalizar o salvar los platos. Lo que pasa es que en un debate que aparecen dos voces que representan o se dirigen prácticamente también al mismo electorado, es complicado. Y después, ayer pasó una cosa muy curiosa, que no sé si os habéis parado a pensar, y es que los partidos de izquierda llegan un momento que se ponen de acuerdo, difícil, tarde, deprisa, mal, pero parecía que la cosa se había calmado. Y ayer salta la noticia del cese de la directora de gabinete de Irene Montero, y además la información, yo la vi por la mañana en La Vanguardia, la información decía que todo venía a consecuencia de las tensiones que se habían mantenido con la confección de la candidatura andaluza. Y yo la verdad es que me pregunto a qué está pasando en este momento en ese sector, porque lo que menos necesita ahora las coaliciones, y sobre todo esta que preside y lidera Inmaculada Nieto, son que las pongan en cuestión y que siga la tensión entre ellos, porque además yo creo que Moreno Bonilla lo apuntó el otro día, cómo se van a poner de acuerdo toda esa gente cuando para ponerse de acuerdo para presentarse a elecciones ha sido tan complicado. Imaginemos una coalición, una posible coalición de gobierno con la izquierda, lo complicado que sería eso, ¿no? Y eso yo creo que les quita credibilidad, les quita confianza del electorado, y yo no veo que haya en este momento un giro en las cúpulas de estos partidos para que permitan transcurrir lo que queda de campaña y sin problema y que puedan contar lo que quieren hacer, ¿no? Y yo eso me está llamando mucho la atención. Pero parece que hay una asunción de la hiperresponsabilidad que ha llegado, porque estamos casi en el ecuador de la campaña. Era, bueno, pues muy remisa Yolanda Díaz a dar el paso, había aparecido respaldando a Inma Nieto, a Inmaculada Nieto en alguna ocasión, ya la vemos en carteles electorales con el símbolo de Por Andalucía. Íñigo Errejón estará con Esperanza Gómez, la cabeza de lista de su formación política de Más País Andalucía, cabeza de lista por Sevilla. Está claro que las izquierdas, y por supuesto Pedro Sánchez, pues acompaña cada fin de semana a Juan Espadas. El PSOE de Andalucía teme por su hegemonía en dos graneros tradicionales, dos caladeros de votos históricos como Sevilla y Jaén. Quiérase o no, a la fuerza Orca, la izquierda tiene que hipermovilizarse en las horas venideras. Claro, sí. Digamos, en el diagnóstico, en lo que tienen que hacer, coincidimos todos. Seguramente ellos también, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo, y además es que, enlazando con lo que decía Pepe, es que igual es que no es posible hacerlo, ¿no? Cuando tú veías la otra noche a Teresa Rodríguez de Inmaculada Nieto, que también estuvo bien en el debate, vamos, es para abonados saber cuáles son las diferencias que hay entre las dos, ¿no? Eso tiene difícil arreglo. Además, llegan a la campaña en un momento muy complicado de las relaciones, no ya de las tensiones en el gobierno de España entre las dos fuerzas, sino de las tensiones dentro de Unidas Podemos, ¿no? Eso favorece poco, en fin, a las expectativas electorales, que además lo que pensaban por lo que se llama ahora Por Andalucía, sobre las expectativas de Teresa Rodríguez, pues se están viendo desmentidas por las encuestas. En la candidatura de Teresa Rodríguez hay bastante optimismo y creen que pueden, en fin, sacar un resultado bastante importante, que a lo mejor no será muy voluminoso, pero que le restaría representación por Andalucía, ¿no? Al final, la conclusión a la que llegamos es la misma de la semana pasada. Aquí lo que se está dirimiendo es si el Partido Popular va a gobernar solo o incluso con Ciudadanos, o si va a necesitar a Vox para gobernar. Esa es la gran cuestión, que por cierto también debe estar en la cabeza de Macarena Olona, ¿no? Porque el hecho de que ella no haya renunciado a su acta en el Congreso de los Diputados
en mi opinión, lo que indica es que si Macarena Olona no es vicepresidenta del gobierno o no entra en el gobierno, probablemente no va a hacer efectiva el acta de parlamentaria y se va a quedar en el Congreso de los Diputados. Esa es mi impresión. Pero eso no es nuevo, Antonio. Es decir, Edmundo Val también se protegió guardándose el acta cuando se presentó a las elecciones y demás. Es decir, son bueno, los pequeños ajustes que a los políticos los tienen acostumbrados. Del debate y del candidato Juan Marín, sí lo he dicho antes, ¿no? Me llamó la atención por varias razones, pero creo que fue el candidato que más preparado como candidato se presentó al debate. No tengo datos, pero tengo la impresión de que Marín ha estado encerrado con su gente o con un equipo y se ha estado preparando porque se le notaba. Tenía muy bien aprendido el discurso, hizo de Doberman, entre comillas, de Juanma Moreno, se repartieron los papeles. Claro que en un momento determinado, cuando insiste y machaquea al señor Marín de que ellos lo que intentan es reeditar el pacto, y le contesta a Marín que él lo que quiere es gobernar solo, hombre, pues fue una cosa que entre ellos se entienden, ¿no? Pero cara a la gente que no está en las claves, dice, bueno, pues si le acaba de dar un zasca de narices en toda su cara, ¿no? Pero sí creo que hay que reivindicar en este momento la figura, o yo lo reivindico, de Marín, desde ese punto de vista, que hizo un papel de candidato que lo hizo bien, que se sabe la elección y que desde luego le atizó al Partido Socialista fuerte y flojo. Ahí estuvo falto de reflejos Espadas, recordando muchas cosas de la etapa en la que estaban juntitos PSOE y Ciudadanos en la anterior legislatura, ¿no? Por eso que ya os digo, no sé exactamente si la izquierda va a ser capaz de movilizar en lo que queda de campaña al electorado. No sé si asistiremos a algún escándalo, a algo que realmente conmueva las conciencias, cosa que yo dudo a estas alturas, pero desde luego la única llave que le queda a la izquierda y sobre todo al PSOE es, lo decía yo la semana pasada, movilizar a sus alcaldes, que yo no los veo movilizados o muy poco movilizados o a muy pocos, y esa ha sido la histórica fuerza que el Partido Socialista ha tenido para movilizar a su electorado en toda la comunidad. Pero yo creo que esta vez está fallando, es un poco la percepción que estoy teniendo y que de alguna forma, no sé, Antonio, ¿tú qué piensas? A mí me recuerda mucho aquella campaña de 2012 en la que dejaron solo a Pepe Griñán. Pepe Griñán se quedó solo y solo le apoyaron los sindicatos, porque Rajoy había aprobado la reforma laboral, acordémonos, y que fue, yo creo, el factor que movilizó al electorado andaluz en el 2012 y dejó a Arenas con sus grandes encuestas y sus grandes mayorías absolutas demoscópicas en la puerta del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que en gran medida hay paralelismos con la situación actual, ¿no? Y además recordarás también cuántas presiones tuvo Pepe Griñán para que hiciera coincidir las elecciones, las suyas, con las generales de 2011. Ahí, de hecho, yo creo que ese es el mayor acierto político en estrategia electoral que tuvo Pepe Griñán, aparte de otros que pudiera tener en su gestión. La coincidencia electoral lo habría matado en 2011 y en cambio lo salvó en 2012, pese a los esfuerzos, recuerda, del gobierno de Mariano Rajoy de no crearle problemas a Javier Arenas, ¿no? Recordemos cómo se esperan a la aprobación del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, a después de las elecciones, en fin, para no dar argumentos, pero la jugada no les salió. Yo creo que los 5 escaños que le faltaron al Partido Popular en 2012 se los quitó Rajoy, no se los quitó el PSOE. Es decir, con las políticas que aprobó inicialmente el gobierno del Partido Popular, eso lo confesaba amargamente en privado el propio Arenas y los dirigentes del PP, los habían machacado. Sí, porque además, Pepe, ahí es que se dio la circunstancia de que en condiciones políticas normales un gobierno de España tiene tiempo para dilatar la adopción de determinadas medidas, pero en este caso no. Cuando llega al gobierno Mariano Rajoy, las urgencias del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, para que tomara decisiones, lo dejan sin margen
para poder obviar decisiones y recortes incómodos. Tuvo que tomarlas en contra de lo que había prometido y eso obviamente le pasó factura, ¿no? Volviendo a nuestras elecciones, al final estas son las primeras en que el Partido Socialista no parte como ganador, no tanto que no parta como ganador, que ya ocurrió en 2012, como que son las primeras en que todo el mundo tiene la convicción de que el Partido Socialista no tiene opciones de gobernar. Puede mejorar sus resultados, puede incluso llegar a empatar en el mejor de los casos o quedarse cerca del Partido Popular, pero la opción de poder gobernar, esa está descartada en su electorado, y eso, que es inamovible, pues claro, ese sí es una razón para que la gente se quede en casa. Tú cuando sabes que vas a perder el partido, en fin, no tienes muchas ganas de jugarlo, ¿no? Paralelismo con 2012, el mayor lastre del candidato que quiere despegar, Juan Espadas, es precisamente el gobierno central, las políticas del gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos. A priori no tiene por qué ser un lastre. Yo creo que incluso ellos lo ven como algo positivo, el vender la gestión del gobierno de izquierdas. Lo que pasa es que lo que para ellos es positivo, tengo la sensación de que para el ciudadano de la calle, para los demás, eso no es positivo. Sinceramente, creo que se está abusando. Y en el debate el otro día, Espadas abusó excesivamente. Bueno, hubo abusos por parte de todos, pero Espadas abusó excesivamente de recordar que el Partido Popular aquí ha hecho grandes inversiones en sanidad gracias al dinero de Pedro Sánchez, que tampoco es dinero de Pedro Sánchez, es un dinero de Europa que canaliza el gobierno de la nación. En eso insistió mucho y pudo recordarnos muchas veces que era el portavoz del gobierno de la nación. De igual forma que el señor Bonilla se estuvo hasta pesado, porque cada vez que se dirigía a Espadas le situaba, todos nos podemos imaginar con qué intenciones, en el gobierno y los mencionaba, Chávez y Griñán y Chávez. Es decir, esa fue una constante, queriendo dar a entender el señor Bonilla que Espadas, bueno, ya ha gobernado, ya está en la Junta. Y es cierto, Espadas ha sido consejero en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero, hombre, los que hemos seguido la política andaluza sabemos que Espadas pinchaba más bien poco a nivel político como hombre del PSOE y siempre se le ha considerado más un técnico, pero evidentemente ha estado en la Junta, pero no se puede decir que ha estado en la Junta desde hace 20 años, porque realmente su papel en la Junta ha sido de funcionario, abogado y, lógicamente, como hombre de partido, ha llegado a donde ha llegado. Pero no sé qué pretendía Bonilla diciendo constantemente que Espadas había sido miembro del gobierno de Chávez o de Griñán. Sin decir, lógicamente, el asunto de los ERE, que supongo que en el fondo es lo que pretendía recordar a los espectadores, ¿no? Que este señor ha estado con los que estaban en los ERE. Claro, yo sí creo, ampliando el argumento, que esta vez las siglas PSOE y el gobierno central en estas elecciones me da la impresión de que no suman. Yo lo situaría, digamos, esa variable en los aliados, digamos, incómodos en los que se apoya Pedro Sánchez. Los independentistas, Bildu, si recordáis, ese es uno de los ítems de campaña y precampaña con la que viene machacando el Partido Popular en España, pero también aquí en las elecciones, ¿no? Entiende el PP, y me parece que no van desorientados, que hay una parte del electorado socialista que a lo mejor está menos ideologizado, pero que se siente incómodo, casi irritado con el hecho de que el gobierno de España se sostenga en ese tipo de partidos. Yo creo que en Andalucía, en otras partes de España también, pero en Andalucía hay un españolismo muy acentuado, no es digamos, partidario de la exclusión, pero muy acentuado, y aunque el tema de Cataluña ya no está formalmente en la campaña, sí que está el hecho de que al gobierno, los aliados del gobierno son quienes son, y eso no gusta a una parte del electorado. ¿Cómo colabora usted con Bildu cuando la comunidad autónoma andaluza es la que suma mayor número de víctimas
de ETA. ¿Decías, Pepe? No, decía que lógicamente en Andalucía eso, al PSOE andaluz, a los militantes socialistas, incluso a los votantes socialistas, yo creo que no es plato de buen gusto ver su partido apoyándose en los herederos, como les llaman, yo no diría los herederos de ETA, pero sí los herederos de una política que estuvo justificando muchos crímenes de ETA en este país. Eso no gusta. Igual que tampoco acaba de entenderse muy bien la alianza con Esquerra Republicana de Cataluña, donde a veces el respeto a los intereses de Andalucía no han sido algo que el señor Rufián y los portavoces que ha tenido este partido pues haya quedado constatado. No es bueno el que Juan Espada esté apoyándose en la acción del gobierno, porque, insisto, el gobierno está muy quemado y sobre todo Pedro Sánchez es sin duda un presidente que está muy debilitado, está en su peor momento y eso no les beneficia. De eso yo estoy convencido, por lo menos. Compañeros, cuando nos volvamos a encontrar el miércoles que viene, estaremos en vísperas para algunos del Puente del Corpus, de uno de esos 3 jueves en el año que reluce más que el sol, y estaremos a un tris ya de ver el desenlace. Por tanto, estaremos muy pendientes de ese momento clave que puede ser el fin de semana venidero y sobre todo el próximo segundo y último debate de los cabezas de lista, 6 cabezas de lista en la radiotelevisión andaluza. Antonio, Pepe, Antonio, gracias, cuidaos mucho y hasta el próximo miércoles. Gracias, cuídate también. A cuidarse de la calor, ¿eh? Antes de que nos demos cuenta, la semana que viene todo esto habrá acabado. El 13, lunes, San Antonio, patrón de las causas perdidas, arranca la semana crucial que atravesará el jueves de Corpus, uno de los 3 jueves que hay en el año que relucen más que el sol. Fiesta en mitad de semana y puente festivo en ciudades como Granada, a solo 48 horas de la auténtica hora de la verdad de este premonitorio 19J. Voto por correo previamente o luego si eso, porque llegaremos a tiempo. El fantasma del abstencionismo europeizante, indolente, sin sangre en las venas democráticas de esta tierra que ha vivido siempre apasionadamente la política y que ahora asiste a un momento clave, decisivo, aunque en Andalucía últimamente parece que todo empieza y acaba en Málaga y Sevilla. El fantasma, el riesgo de una abstención muy alta, representaría doble dosis de resignación y frustración para provincias como la nuestra. Hay motivo, por tanto, para votar con papeleta por correo o ante la mesa, aunque sea a bríos, que sea así, sonidos e imágenes de esta campaña en nuestra tierra en la última semana en contraportada. Hasta la próxima, adiós. Ha sido este gobierno el que ha declarado bien de interés cultural, BIC, a la Montería y la Reala. Ha sido este gobierno el que ha estado muy encima de un sector que desde luego sabemos que tiene una importancia capital, moviendo en torno a 70 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Un sector que tiene en torno a no llega a 300.000 cazadores entre federados y no federados en nuestra comunidad autónoma, donde además la practicamos, como digo, con el máximo respeto y cuidado de nuestro medio ambiente, donde somos los principales protectores del medio natural y donde además, y lo decimos abiertamente, generamos empleo. La actividad cinegética en Andalucía genera más de 40.000 puestos de trabajo anuales. Los gobiernos son para garantizar la equidad y el equilibrio territorial, la cohesión social, que seamos capaces de generar cuanta más riqueza mejor, pero sobre todo de distribuirla de manera justa. Para eso están los gobiernos. Y en Jaén
Manolo, Paco, Ángeles, todos los que componéis esta candidatura, que tenéis fuerza, ganas, cabeza y experiencia para desarrollar un magnífico equipo y un magnífico proyecto por Jaén. Tenemos que apostar por la industria forestal. Desde Ciudadanos ya llevamos tiempo trabajando para poner en marcha también a este tipo de industrias que son muy potentes, que son una fortaleza importante de la provincia de Jaén, ayudas, líneas de ayudas para modernizarlo y para poder seguir desarrollando toda esta industria que tanto empleo y crecimiento económico genera en las zonas de nuestra provincia que tienen los parques naturales. Los servicios públicos que hay que mantenerlos y hay que financiarlos. Y eso se financia de forma progresiva y progresista. Y para más, el que más tiene es que es tan lógico